eh, saludándoles con mucho gusto pues a todos los asistentes que estamos acá presentes. Les doy la más cordial bienvenida a este segundo webinar del Campus Virtual Diagnóstica GD con el tema pues que hoy día nos compete, justamente un tema muy interesante para todos nosotros como son las buenas prácticas en la gestión de stock y almacenamiento en laboratorios clínicos. En primera instancia quisiera hacerles unas pequeñas indicaciones de cómo ustedes pueden inscribirse tanto a este webinar para obtener la participación o el certificado de participación de este evento y también cómo pueden acceder al resto de cursos que justamente desde el día de ayer, 7 de octubre, están disponibles para que poder gestionarlos y poder generarles o la respectiva certificado, ¿no? Entonces, voy a compartir mi pantalla unos pocos minutos para que ustedes los puedan ver. Quiero indicarles que el Campus Virtual Diagnóstica GD tiene su dirección web virtualdiagnostica.grupodifario.com. Si ustedes no han ingresado previamente a esta plataforma, justamente tienen acá en la parte inferior la posibilidad de crear una nueva cuenta. Importante recordarles que esa cuenta debe estar anclada a un número de cédula en su usuario y también deberán tener un correo electrónico preferiblemente personal, no institucional, para que el correo de confirmación les pueda llegar de manera adecuada. Si es que ustedes ya tienen un usuario, pues lógicamente pueden acceder directamente al campus virtual y cuando ustedes ingresen al área ya de los cursos como tal, ustedes podrán justamente observar la información que está ya lista para los cursos. Miren, entonces justamente aquí tenemos el curso o el webinar del día de hoy. Ya está creado un curso para que ustedes puedan ingresar acá. Entonces, lo único que deben es hacer clic en la plataforma y poner matricularse. Entonces, ahorita yo estoy haciendo con un usuario justamente de prueba para que podamos observar los diferentes pasos. Aquí ustedes luego van a ver la grabación de este webinar para que ustedes lo puedan revisar cada vez que sea necesario y también puedan obtener el certificado. Por el momento, lógicamente, está restringido este certificado, pero una vez que termine esta reunión, pues justamente ya vamos a tener la posibilidad de descargar el certificado. Deberán realizar una pequeña evaluación con las preguntas realizadas por nuestros panelistas del día de hoy y una encuesta corta de satisfacción y pues automáticamente obtendrán el certificado. Adicionalmente a esta información, quisiera indicarles que justamente desde el día de ayer, como había mencionado, están disponibles 4 cursos totalmente gratuitos en modalidad MOOC, que significa que son cursos autogestionados por el participante sin interacción directa o sincrónica con un instructor. Y entonces vemos que va a durar hasta el 24 de noviembre. Tenemos los cursos de técnicas de compatibilidad sanguínea y tipificación, el curso diagnóstico molecular, técnicas y aplicaciones clínicas, el curso de medicina de laboratorio basada en evidencia y el curso del webinar o relacionado al webinar del día de hoy, que es el de gestión de inventarios y almacenamiento de insumos de laboratorio. Entonces, todos los que estén interesados pueden de igual manera hacer clic acá, ingresar al área de matriculación y automatricularse. Entonces, es muy importante recordarles que nosotros desde el campus virtual no generamos inscripciones manuales, sino que ustedes pueden ingresar al área de inscripciones y automatricularse en cada uno de los cursos que son abiertos. Los otros 2 cursos que ya lanzamos y se terminaron el 29 de septiembre están finalizados, que fue el curso de optimización de control de calidad, el de reglas de Westgard, y el de dominando las pruebas en el punto de atención al paciente. Yo les invito muy cordialmente a todos los que nos están escuchando también a seguirnos proponiendo nuevos cursos o nuevas posibilidades para los diferentes aspectos que podamos aprender en este campus. Ahora sí, voy a dar una pequeña introducción del tema del día de hoy.
pues justamente decíamos que vamos a hablar sobre temas de técnicas de control de stock, mejores prácticas en la conservación y manipulación de insumos, reducción de costos para la eficiencia operativa y las tecnologías para el monitoreo de inventarios. Finalmente, vamos a tener una exposición en donde vamos a ver cómo la gestión eficiente de la cadena de suministros de Grupo DIFARE ayuda o potencializa pues justamente la actividad que tenemos como laboratoristas clínicos. Ahora entonces sí quisiera darle paso e invitarles a hacer una pequeña una pequeña resumen de la hoja de vida de los panelistas del día de hoy. Entonces quería primero pues invitarle a que prenda su cámara, si no la tiene, a la doctora Nelvia Montero. Voy a poner en spotlight a los dos panelistas del día de hoy. Y pues justamente quisiera presentar su hoja de vida, la doctora Nelvia Montero. Ella es doctora en medicina y cirugía por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es especialista en patología clínica de la Universidad Central del Ecuador. Ha trabajado por muchos años en varias instituciones, sobre todo públicas, en especial el Hospital Pablo Arturo Suárez, en donde se ha desempeñado en algunos cargos como patóloga clínica desde 2012 hasta el 2021, responsable del laboratorio clínico del 2014 al 2021, coordinadora de apoyo diagnóstico y terapéutico del 2022 al 2024 y actualmente como responsable de hemovigilancia de esta casa de salud. Además, ha sido docente de la Universidad de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en la Escuela de Ciencias Químicas y también en otras universidades como la Universidad Tecnológica Equinoccial y la Universidad Central del Ecuador. Doctora Nelvia, por favor, le doy un momento para que pueda saludar a todos los que nos están escuchando y viendo. Hola, buenas noches con todos. Pues para mí es un gusto, la verdad, hoy día poder compartir con ustedes este tema. La verdad, felicito la iniciativa que está teniendo la empresa y la empresa privada, ¿no? Porque realmente todos creo que necesitamos esta adecuación continua, necesitamos mejorar en estos procesos y qué bueno que se lo haga de manera virtual porque realmente eso nos ayuda a que sigamos mejorando, capacitándonos y a no poner un no por no poder asistir físicamente. Así que buenas noches y espero que disfruten, obviamente, que aprendan mucho y que podamos mutuamente también poder aprender más cosas, ¿no? Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por ese saludo. Pues de inmediato presento a nuestro segundo panelista, el magíster Jorge Vacas Estrella. Él es de formación académica, ingeniero en comercio exterior y negocios internacionales y además tiene un máster en logística, transporte y distribución internacional. 9 años de experiencia en el ámbito de la cadena de suministro, logística y transporte, sobre todo en las áreas de farmacéutica, especialidades médicas y retail. Y en la actualidad, pues justamente tenemos el gusto en las empresas del grupo DIFARE que sea nuestro subgerente de operaciones pues, en específico para las empresas de la división diagnóstica del grupo. También le damos un momento pues para que salude a todos los que nos escuchan. Muy buenas noches con todos, qué gusto tenerles por acá. Para mí también es un honor poder formar parte de estos webinars y sobre todo de estos cursos virtuales que la compañía está desarrollando para todos nuestros clientes. El objetivo es que ustedes vayan ganando todas las herramientas necesarias para la continuidad de sus negocios, para ir aprendiendo cosas nuevas y sobre todo ponerlas en práctica. Entonces, bienvenidos a esta sesión y bueno, vamos adelante. Muchas gracias, Magister Jorge. Vamos entonces ahora sí a pasar a la parte ya de la capacitación, aclarándoles a todos nuestros asistentes de que, por favor, cualquier pregunta que tengan durante el proceso de la exposición la pueden compartir a través del el chat de Zoom o también en nuestra retransmisión en directo a través de nuestro canal de YouTube de diagnóstico o del Campus Virtual Diagnóstico GD. ¿No? Entonces, las preguntas se van a ejecutar después de las dos exposiciones para que justamente podamos escucharles detenidamente a nuestros expositores. Sin más que hablar, pues le invito a la doctora Nelvia Montero que comience con, con la primera parte de este webinar. Por favor, doctora. Listo. ¿Me confirman si se está viendo?
Sí se ve, todavía no en pantalla, ahí ya se ve en pantalla completa. Muchas gracias. Chévere. Bueno, entonces vamos a empezar. Les voy a ser súper honesta. Este es un tema que Carlitos me lo había pedido, obviamente, que colabore. Es buenas prácticas en gestión de stock y almacenamiento en el laboratorio clínico. Me parece que es un tema bastante nuevo que se está implementando en capacitaciones, algo que realmente veo que nos hacía falta y que no le poníamos mucho énfasis o mucho asunto, la verdad. Entonces, tomé el reto y también me puse a, además de investigar y de leer, pues a poner en práctica todo lo que habíamos visto en todos estos años a nivel como responsable de laboratorio. Entonces, la agenda para hoy es cómo administrar el inventario de laboratorio, punto de reposición, o sea, el nivel de stock, 7 fallas en la administración del inventario en los laboratorios y prácticas de almacenamiento seguro en el laboratorio. ¿Sí? ¿Qué encontré? La verdad, pues le encontré que realmente está subvalorado el tema de las buenas prácticas en gestión de stock y almacenamiento. La verdad, lo tenemos muy como escondidito y a veces como que nos pone a decir, ah, bueno, la persona que va a ir a bodega es la persona que toma el trabajo más feo, ¿no? Y no es así. La verdad, subvalorar el tema de tener un buen inventario hace que nosotros no veamos las capacidades de tener los reactivos a tiempo y de tener un buen stock. Y estas consecuencias de no gestionar un adecuado inventario en el laboratorio, obviamente nos va a traer consecuencias, y estas son de tipo financiero, económicas, de calidad, operativas, de seguridad y ambientales. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con una pregunta y es cómo administrar el inventario de laboratorio. Y realmente empezamos con preguntas porque es así como nosotros empezamos a ver qué es lo que falta desde nuestra casa hasta nuestro trabajo, a nuestros hijos. Entonces, quiero invitarlo realmente a que ustedes se hagan la pregunta, ¿cómo voy a administrar el inventario del laboratorio? Primero, ¿tiene que haber un inventario? Pues obviamente tiene que haber un inventario. Entonces, administrar en forma eficiente el inventario del laboratorio puede ser muy complejo y la metodología utilizada, obviamente cualquiera que sea seleccionada, puede contestar esta serie de preguntas que les voy a poner. ¿Tiene que haber? Pues tiene que haber. Hay ahora, muchos de ustedes se preguntarán, ¿tengo inventario? ¿Cómo estoy haciendo? ¿Lo llevo en un cuadernito? Pues donde ustedes quieran llevarlo, lo importante es que ustedes tengan que sepan que tienen. ¿Cuánto hay en stock? ¿Está abierto? ¿Está cerrado? Obviamente mi reactivo se consumió en cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo me duró el anterior? ¿Hay que comprar? ¿No hay que comprar? ¿Tengo que esperar? ¿Cuándo? Ingreso, se recibió, se abrió, se venció, se consumió, hay que comprar más. ¿Sí? ¿Quién lo hizo? Ojo, aquí no es la parte punitiva, ¿no? El tema es de quién lo hizo, es muy importante por trazabilidad, así como nosotros necesitamos saber cuando ingresamos a un paciente la trazabilidad de ese paciente, también necesitamos saber la trazabilidad del reactivo o del inventario que tenemos. Sí, entonces quien lo recibió, abrió, consumió, movió la ubicación de tal reactivo. Eso es muy importante, obviamente, observarlo y tenerlo, y dónde se almacena y se descarta. ¿Y para qué se usa, obviamente, el inventario? La forma en la que se gestiona el inventario de laboratorio, ¿qué te debe asegurar y demostrar en el tiempo? Pues que todo se encuentra bajo control. ¿Y qué es que se encuentre bajo control? Es que nosotros, a mitad, obviamente, de un feriado, no nos llamen a las 12 de la noche que se terminó la glucosa, sino que quiere decir que yo terminé un feriado, obviamente con mi stock que había asegurado para salir en ese feriado, ¿sí? Entonces, eso es realmente un proceso que se encuentra bajo control. Que yo haya obviamente indicado que toda mi compra para un año me duró los 12 meses y no que me la consumí en 6 meses o que tengo un sobrestock, que también puede darse, obviamente. Se trata de gestionar desafíos, algunas particularidades muy comunes, tener el stock suficiente, como les decía, no almacenar de más. Esa es otra cosa que realmente tenemos los laboratorios. Mientras más queremos tener en stock, pensamos que estamos haciendo bien las cosas. El tema es que tenemos que tener un buen almacenamiento de ese stock que tenemos. Gestionar los vencimientos, importante realmente para los que trabajamos en el sector público y más todavía en el sector privado. ¿Qué pasa con un reactivo caducado? ¿Lo puedo cambiar cuando tengo que gestionar este vencimiento o este cambio de reactivo? Cumplir con los requisitos legales y buenas prácticas asociadas. ¿A qué me refiero? Al etiquetado, almacenamiento, información e integridad.
A veces pensamos que un reactivo, obviamente, de laboratorio lo podemos dejar, no vemos las etiquetas, todo eso. Entonces, sí les invito a que revisen cuáles son los insertos y qué tiene el inserto de ese reactivo en el tema de almacenamiento y de preservar ese reactivo. ¿Cómo administrar el inventario? Pues, ¿qué implica? ¿Cuál es la primera pregunta que nos vamos a hacer? ¿Tenemos una lista maestra o un listado maestro de qué es lo que tenemos? No importa cuánto tengamos, importa obviamente el listado que tengamos. ¿Y qué vamos a tener en ese listado maestro? Debe tener información suficiente que nos garantice la identificación, las condiciones estandarizadas del almacenamiento, el tiempo de uso. ¿Qué es lo importante de tener una lista maestra? Pues tener una lista maestra es no solo que uno, el que la hace, la lista maestra, la pueda leer, sino que cualquier persona donde estemos trabajando la pueda leer, la pueda interpretar y la pueda seguir, ¿no? Que me digan, ok, tengo ácido fólico, el ácido fólico es un reactivo líquido, viene para preparación, es sólido, en qué estante se encuentra, cuánto tengo y que obviamente cuánto es el espacio muerto que tiene ese reactivo. Contar con buen listado de maestro permite contestar a las siguientes preguntas. ¿Qué tiene que haber y cuánto tiene que haber? Muy importante, ¿sí? No solo es qué tiene que haber, sino qué cantidad puedo tener donde estoy, ¿no? El almacenamiento es muy importante, es lo que les digo. Pedimos, obviamente nos sobreestoqueamos de los reactivos y no tenemos un lugar donde colocar ese reactivo, ¿sí? Debemos tener esas condiciones físicas también en nuestros laboratorios para poder tener este tipo de almacenamiento. Los puntos de reposición muy importantes y eso es lo que realmente todos desde cualquier punto debemos gestionar. Nosotros al ingresar obviamente a trabajar, ¿qué es lo primero que vemos? Obviamente con qué vamos a trabajar. ¿Con qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar con las muestras, pero además de las muestras, obviamente yo tengo que tener un equipo operativizado, tengo que tener reactivos al día, porque si tengo 100 muestras y obviamente solo tengo reactivo para 50 muestras, a la mitad obviamente de la corrida se me va a acabar el reactivo y eso me va a demorar más tiempo. Entonces, ustedes pueden ver en los equipos que los propios equipos tienen un inventario de reactivos, me está diciendo cuánto reactivo tengo, para cuánto tiempo puedo más o menos manejarme con ese reactivo. Entonces, ¿qué es lo primero que veo? Es muy importante que lo manejen al inventario, pues pueden tener una hoja de Excel, todos tenemos acceso a una computadora, a un Excel y podemos crear esta hoja, esta lista maestra, en donde tiene que estar el ítem, va a estar el código del inventario, las características, y aquí es donde obviamente nosotros nos vamos a preguntar cuál es el lote, necesita que esté en refrigeración, no lo necesita, cuánto es su vida útil, fecha de caducidad, cómo se llama ese reactivo, viene en botella, viene en frasco, ¿sí? El lote, información de la recepción al ingreso del inventario, del fabricante, el lote interno que podemos manejar nosotros, información de quién ingresa, cuándo y la cantidad de ingresar. Nuevamente, no es punitivo, sino necesitamos saber obviamente quién está gestionando este inventario, quién ingresó y qué cantidad lo hizo. ¿Todos podemos tener errores? Pues sí, entonces a la marcha los vamos a ir viendo, ¿sí? El contenedor es unitario, el envase individual y la información del estado. Es muy importante, a veces nos quedamos, ok, me llegó un reactivo, es un frasco cerrado y ahí se queda, ¿no? ¿Qué pasa con los reactivos donde tenemos que alicotar? Entonces es muy importante cuando yo abro ese reactivo, colocar la fecha cuando yo abrí ese reactivo, ese frasco, y obviamente para cuánto tiempo más voy a tener la cantidad que me sobra en el envase. Y la importancia de manejar, obviamente, cuando yo abro un reactivo es para ver la vida útil de ese reactivo una vez que esté el envase abierto, ¿sí? Algo muy importante que todos debemos hacer es el nivel crítico de stock. Este es un punto importante porque significa determinar, ojo, la cantidad mínima de cada ítem del inventario a partir de la cual se va a solicitar esta reposición. Puede ser por compra, por adquisición. Obviamente, el proveedor me tiene que entregar. ¿Cómo hago yo esto? Igual, obviamente me puedo manejar con Excel, con gráficos viendo cuáles son mis reactivos de alta rotación, de baja rotación y muy baja rotación. Ustedes pueden ver obviamente en este gráfico cuál es la rotación y cada cuánto obviamente yo estoy solicitando en la baja rotación que pasó y muy baja rotación cuando se estancó obviamente este reactivo. ¿Qué es lo importante de tener este nivel crítico de stock y de que ustedes lo puedan manejar? Necesitamos obviamente manejar este nivel crítico de stock para que ustedes
puedan solicitar a la empresa, pero no solo es un tema nuestro el nivel crítico de stock, sino que pasa con las empresas, obviamente. Acuérdense que se viene un feriado, ¿no? Hay empresas que reciben, por ejemplo, pedidos hasta el día miércoles o jueves, obviamente, ¿por qué? Porque luego me imagino que nos van a explicar cómo es el tema del transporte de los reactivos. Entonces nosotros tenemos que trabajar mucho con los proveedores y saber, obviamente, si mi proveedor se demora 48, 72, no sé, una semana, 8 días, faltó la importación. Entonces, una comunicación que se debe tener, obviamente, y una fidelidad que se tiene que tener con el proveedor. El proveedor también me tiene que decir, ¿sabe qué? Para este reactivo que yo no lo estoy todavía importando, importando, no lo tengo en stock, lo tengo que traer de una o de otra parte, entonces, no sé, lo voy a traer en 8 días. Entonces, es importante también esto, ¿sí? En resumen, ¿qué tenemos que tener? Un listado maestro, la definición de ítems y sus características, incluyendo cantidades y alertas de stock. ¿Cuál es mi alerta de stock? Pues, o sea, mis puntos rojos, ya mis llamadas. Ahorita hay software, obviamente, a nivel mundial que se puede manejar para manejo de inventarios, pero si no lo tengo, o sea, yo lo puedo implementar con algo en mi laboratorio. Bueno, pues me pongo recordatorios, me pongo alarmas. Y obviamente es algo, el que no lo tengas no quiere decir que no lo puedas hacer. Tú lo puedes implementar y obviamente puedes buscar herramientas. Control en las operaciones, cantidad, ingreso, apertura, movimientos y consumo. Control de stock y vencimientos. Control en la información e integridad de los datos. Cumplimiento de requisitos y asociados. ¿Sí? Creo que alguien está jugando con la pantalla, pero bueno, ahí tienen unas rayitas, así que no es parte de la presentación. Y ahora vamos a ver las 7 fallas en la administración del inventario en laboratorios. Entonces, lo punto 1 es en qué obviamente estamos fallando. No definir formalmente un procedimiento y un listado maestro. ¿Qué es lo que pasa con esto? Nosotros, para hacer algo, tenemos que tenerlo por escrito. Si no está escrito, obviamente, no se lo puede realizar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo lo mantengo escrito, quiere decir que otra persona, si es que yo no estoy, lo puede leer y lo puede implementar. ¿Ok? No identificar individualmente cada contenedor, no fortalecer puntos de control, ingreso, apertura, egreso y inventario. Esto es un error obviamente que sí lo tenemos en el laboratorio y que obviamente tenemos que ir puliendo y afinando. ¿Por qué? Porque a veces perdemos la trazabilidad de la información en el inventario real. Yo lo abro a ese reactivo, obviamente lo dejé de anotar, puse el ingreso, pero no puse obviamente cuándo lo abrí. Es muy importante el punto de apertura, como les los indiqué, y que se haga el egreso del inventario. Muchas veces solo llegamos al ingreso y no, obviamente, es el cierre y egreso de este producto. No gestionar vencimientos, pues. Acuérdense, primero vence, primero sale, ¿sí? La regla del PES o del FEP. Es muy importante. Para eso tengo que tener una organización, tengo que tener una persona encargada, obviamente, de gestionar mi bodega. Nuevamente les recuerdo, la persona que va a estar manejando una bodega no es la persona que tiene el peor trabajo, es la persona que, no sé, no hace nada. De hecho, es la persona que nos mantiene con reactivos en el servicio, ¿no? Los avisos de alerta, como los emails, como les explicaba, tipo, yo obviamente estoy manejando ya un listado de reactivos, ya manejo un inventario, voy viendo con mis curvas cómo se comporta mi reactivo, qué sé yo, glucosa. Todos los días tengo que poner mi reactivo, todos los días tengo que poner un reactivo de 500 determinaciones, porque obviamente mi laboratorio funciona así, es uno de mediana complejidad y maneja alrededor de 400, 500 muestras. Entonces, todos los días obviamente me va a salir un reactivo de glucosa, ¿sí? ¿Qué pasa con reactivos que no se mueven? Entonces hay que ver estabilidad, pruebas, no sé, en reumatología, pruebas que una vez que se ingresan al equipo tienen una vida útil, también manejarlo eso. Ok, ocupé 2 o 3, listo, ocupé 2 o 3, pero la vida útil de ese reactivo se terminó a los 30 días, tengo que sacar ese reactivo, ¿sí? No considerar cuestiones de seguridad en el almacenamiento, peligros químicos, requisitos del sistema globalmente armonizado. Este es algo, obviamente, que no lo manejamos mucho en laboratorio, pero que deberíamos hacerlo porque para todo hay clasificaciones, hay normativa. Hay que considerar esta clasificación que nos permite definir, además del almacenamiento, prácticas para manipulación y movimiento y descarte de los reactivos, ¿sí?
Nosotros pensamos que nos llega el reactivo, lo podemos almacenar donde queramos, obviamente hasta en los cajones, y no verificamos obviamente que ese reactivo es tóxico, no es tóxico, es inflamable, no es inflamable. Entonces, esas son las cosas que nosotros todos tenemos que ir viendo, ¿no? No solo la persona de bodega, sino todas las personas que estamos trabajando obviamente con los reactivos, ¿sí? No centralizar el manejo de la información. ¿Qué quiere decir? Obviamente que la persona de bodega maneja una lista, la persona de nuestra bodega central a nivel, por ejemplo, hospitalario maneja otra lista, no sé, la persona que está en el equipo maneja otra lista. Entonces, simplemente tenemos que centralizar la información para que todos podamos tener acceso y manejar una trazabilidad del mismo, ¿sí? ¿Qué necesitamos? Pues tener certificados de análisis, las facturas. Ustedes recuerdan que cuando ingresan los reactivos a los establecimientos de salud, sea privado, sea público, ¿qué nos piden? Obviamente nos piden algunos requisitos, certificados de buenas prácticas de manufactura, certificados de análisis, informes de recepción, las fichas y además otros documentos habilitados. Contar con datos para estudiar el desempeño y tomar decisiones. Considerar datos de tiempos de vencimiento y tiempo, es lo que les decía. Una comunicación proveedor, ¿sí? Tienen que ser, si no, sí, yo le voy a entregar también a mí manejo de almacenamiento. Queremos nos pase el tema de que nos va a faltar, tenemos un espacio de almacenamiento. ¿Qué? Porque obviamente yo me una bodega, la bodega no tiene todos los reactivos, ¿sí? Hay reactivos que debe haber en una refrigeración, manejar el tema de la cadena. No concientizar sobre el importante beneficios de trabajo. Bien, minimizar los riesgos y contribuir a la mejora. Si tú no le dices, obviamente, a tu equipo de trabajo lo que vas a hacer, la importancia que tiene la implementación de un inventario, la implementación de unas buenas prácticas de manejo de reactivos, pues no vas a lograr nada. Las cosas se logran no solo con una persona, sino con un equipo de trabajo, obviamente, educado. Educado me refiero, obviamente, que él sepa lo que estamos haciendo, que es en mejora para y beneficio del paciente. ¿Sí? Ahora vamos a ver el tema de prácticas de almacenamiento seguro en laboratorio, qué es lo que tenemos que tener. Estas buenas prácticas de almacenamiento de productos químicos en el laboratorio van a contribuir a qué? A minimizar el impacto potencial negativo en seguridad, salud, ambiente, calidad y la operación. Otra vez le repito, muchos pensamos, llega el reactivo, lo subo, lo bajo, lo pongo, lo hago esto, obviamente, y no nos detenemos a leer qué dicen las etiquetas, qué dice el inserto, cuál es la peligrosidad del reactivo, dónde lo desecho al reactivo, ¿sí? Recuerden que esta es una línea de valor, ¿no? Y esto también interfiere o es un soporte, obviamente, para la calidad del laboratorio. Entonces, si les invito nuevamente a que ustedes puedan revisar qué es lo que tienen en sus laboratorios, a leer las etiquetas, qué me dice obviamente y qué requisitos debo cumplir para su almacenamiento. Entonces, lo primero que tenemos que tener es la identificación. Como les explicaba, hay un sistema globalmente armonizado. Este sistema es internacional, lo que nos da una clasificación, un etiquetado de productos químicos. Y es un sistema integral de comunicación de peligros al alcance internacional. Ustedes lo pueden googlear, pueden entrar obviamente y pueden ver qué toxicidad, cómo manejar este tipo de sustancias, ¿no? Entonces, lo primero, identificar todo lo que se encuentra almacenado. Yo tengo que saber qué es lo que tengo, dónde lo tengo, identificar si es que los reactivos son líquidos, son sólidos, están juntos, son inflamables, qué pasa si yo pongo un reactivo al lado del otro, ¿sí? E indicar obviamente el almacenamiento y la fecha de vencimiento, ¿ok?
En el ejemplo, nombre del contenido, la identificación, concentración, elaborador o fabricante y el lote, ¿ok? En condiciones de almacenamiento, pues tengo que saber que tengo que tener una estructura, obviamente, o un espacio físico en mi servicio, en mi laboratorio, en el que yo me encuentre destinado para el almacenamiento de los reactivos y de los insumos que yo voy a manejar, ¿sí? La ventilación, la temperatura, la iluminación y obviamente la parte de seguridad, ¿sí? Ver fechas de vencimiento nuevamente, considerar que algunos productos químicos son sensibles al calor, a los cambios bruscos de temperatura. Y además las condiciones de almacenamiento pueden alterar las propiedades físico-químicas de los reactivos, ¿ok? ¿Qué utilizar? Pues hay gabinetes y estanterías. Les comento que últimamente es una locura el tema de gabinetes y estanterías. Muchos de estos gabinetes ya vienen anclados a un software que les indique la temperatura, les indica cuántos tienen, hay capacidad para cuántos. Como ustedes pueden ver, nos indican todos estos logos y nos pueden ir a través de un software indicando, obviamente, qué es lo que tengo y cómo puedo manejarme con el inventario, ¿sí? Si no lo tengo, pues nosotros tenemos que implementar. ¿Qué es lo importante? Implementar gavetas o gabinetes o estanterías que nos permitan manejar de una buena forma nuestros reactivos, ¿eh? De una forma de almacenamiento en que nosotros podemos ver el reactivo, podemos ver que están separados, podemos ver que están abiertos o cerrados y una buena etiquetado, ¿no? Asegurar el mantenimiento de estos gabinetes, no es lo mismo, obviamente también hay que mantener estos gabinetes porque ¿qué pasa si se dañó? Pues lo tenemos que reparar, ¿sí? Respetar la capacidad de los límites de almacenamiento, evitar el contacto entre frascos, obviamente, y garantizar el orden y la limpieza de los 5S en el laboratorio. No sé si antes lo han escuchado, pero esta es una metodología que se originó en el Japón. Sí, tiene como objetivo mantener un lugar de trabajo organizado, limpio y seguro. ¿Y qué es lo que queremos con las 5S? Bueno, pues las 5S es en japonés, sin embargo, lo que queremos es optimizar, minimizar, aumentar y contribuir al bienestar de los lugares de trabajo, ¿sí? Que estos estén organizados, limpios, estandarizados y que haya una limpieza. No es lo mismo trabajar, obviamente, en un lugar desorganizado o algo que nosotros estemos viendo organizado. Hasta visualmente, obviamente, eliminamos esa contaminación visual. ¿Cuáles son las consideraciones para organizar el almacenamiento? Ustedes pueden ver, obviamente, en esta estantería todos los frascos ordenados. Sin embargo, obviamente a veces no tenemos el espacio físico en nuestros laboratorios y es importante que ustedes los implementen, vean en dónde estoy colocando mis reactivos, ¿sí? Evitar almacenar líquidos peligrosos por arriba de los hombros. Ahorita les voy a hablar acerca de la seguridad. Porque obviamente no se pueden almacenar estos líquidos peligrosos por arriba de los hombros? Por obviamente por evitar accidentes que puedan contribuir a un accidente laboral en las personas que trabajan en laboratorio. Tomar en cuenta cuestiones ergonómicas, muy importante para minimizar incidentes. Acuérdense la importancia de la salud ocupacional dentro del servicio de laboratorio, obviamente, y las enfermedades que puede ocasionar algunos incidentes que tenemos con reactivos, con el manejo, con la carga de los mismos. Considerar el uso de contención secundaria. ¿A qué me refiero? Si obviamente necesitamos bandejas para líquidos, contenedores adicionales para frasquitos pequeños o viales, donde los voy a colocar dentro de la refrigeradora, los pongo sueltos. ¿Qué pasa si la rendija es muy grande o sea, muy ancha? Obviamente se puede caer, ¿sí? Nunca almacenar productos químicos en el piso. Esto sí es importante, ¿ok? Además de todo lo que les he dicho, muchos de nosotros no damos importancia a que el reactivo está en contacto con el piso. No hay forma de que el reactivo debe estar en el piso, o sea, debemos buscar alguna forma o situación en la que nosotros podemos apartarlo del piso, obviamente manejarlo de otra forma. Definir un lugar de almacenamiento provisorio para la recepción y revisión. Es preferiblemente almacenar según el estado, sólidos con sólidos o líquidos con líquidos, como les explicaba. No utilizar las campanas de extracción o cabinas como un lugar permanente de almacenamiento.
Ojo, esto sí se ve muy seguido, ¿no? Yo encuentro algo, no sé, un equipo que ya no me funciona, una cabina que ya no me funciona y obviamente pongo ahí a almacenar, ¿sí? Tengan cuidado con esas prácticas, realmente mejórenlo y cada cosa en su lugar, ¿sí? Diferenciar el almacenamiento de contenedores, envases abiertos de los cerrados, no se puede obviamente mezclar, minimizar tiempos de envase abierto. Ustedes saben cuánto es la viabilidad de un producto que está abierto y eso obviamente se tiene que manejar, ¿sí? El inventario, como les explicaba, ustedes lo pueden manejar en una hoja de Excel. Nos va a ayudar a administrar el inventario para minimizar el sobrestock y los vencimientos y disponer adecuadamente de los residuos. ¿Qué tenemos que tener? Recepción e ingreso de lote, crear lotes, control de recepción y documentar todo, ¿no? Si está cerrado, abierto o vacío. Almacenamiento y apertura y utilización y consumo y descarte por disposición. Eh, no tenemos igual muy arraigado el tema de descarte en el laboratorio. Sí, a veces no nos percatamos que, por ejemplo, el reactivo fue abierto o estuvo en el equipo, el reactivo todavía tiene líquido, obviamente y así lo desechamos. Hay una normativa para desecho de reactivos, cómo vamos a desechar, cómo vamos a etiquetar obviamente ese desecho. Es muy importante. Acuérdense que la mayoría de las instituciones de salud, de los laboratorios privados, tienen un manejo de desechos con empresas externalizadas. Entonces, es importante que ustedes también puedan saber cómo ellos manejan esos desechos, ¿sí? En gestión de las prácticas de almacenamiento, pues trabajar en la gestión sistemática de las buenas prácticas de almacenamiento de productos, definir e implementar un mantenimiento, procedimientos documentados sobre las prácticas de almacenamiento, incluyendo responsabilidades, no solo responsabilidades, sino responsables, ¿no? Asegurar la competencia y capacitaciones asociadas con el almacenamiento de productos químicos, comunicar utilizando ayudas visuales y verificar las prácticas de almacenamiento en forma sistemática y trabajar activamente para la mejora continua. Lo rescatable y lo importante. Si tienes un documento, este documento tiene que estar socializado. Este documento tiene que tener responsables, sí. ¿Y cuáles las responsabilidades que tiene ese responsable? ¿Ok? Y obviamente cuando ese responsable no esté, ¿quién se va a hacer cargo de ese documento, de hacer cumplir ese documento? ¿Ok? Aquí les presento este espacio ideal, es lo que todos quisiéramos tener. Sin embargo, no depende del espacio, depende de nosotros. Cada uno de nosotros puede hacer un espacio ideal, ¿no? Las fotografías son, la una es de inteligencia artificial, así que como ustedes la ven, está todo perfecto. Pero les repito, nosotros somos los que tenemos que hacer el espacio ideal y no las cosas hacerlas ideales, ¿ok? Y aquí va una frase muy importante y con la que quiero que se queden es ¿y por qué? ¿No? ¿Y por qué pongo y por qué? Porque cuando uno va a implementar algo dentro de cualquier servicio, no solo de laboratorio, sino a nivel de hospitalario o dentro de la casa, no importa, dicen ¿y por qué? Porque siempre lo hicimos así, porque tú vienes a cambiarlo. Pues, es importante que antes de nosotros cambiar algo, lo comuniquemos, ¿sí? El desafiar los por qué y para qué es un ejercicio enriquecedor que aclara los puntos de vista y permite incluso definir prioridades y encontrar alternativas de mejora. Esta es una muy buena práctica que también puede ser utilizada en capacitaciones para incrementar la comprensión y la concientización. Por eso empecé con preguntas y podemos también, obviamente, y vamos a terminar en este webinar con preguntas, porque cada uno de nosotros se tiene que hacer una pregunta de qué es lo que está haciendo, por qué lo está haciendo y para qué lo está haciendo. Entonces, creo que es muy importante que nosotros hagamos una retroalimentación, veamos el espacio en donde estamos, hemos manejado inventarios, no lo tenemos, puedo implementarlo en el laboratorio, puedo hacer mejores cosas, obviamente, para que mi laboratorio mejore. Y la frase final es que nosotros, al trabajar en un laboratorio, no estamos trabajando solo con muestras. O sea, siempre decimos, es que es una muestra, pues detrás de esa muestra hay un paciente y la cadena de calidad tiene que ir distribuida para todo, ¿no? Cuando yo manejo una muestra en el laboratorio, esa muestra de laboratorio está manejado por reactivo. Entonces, si mi reactivo fue almacenado en correctas condiciones, yo estoy trabajando bien. Entonces, no se olviden, obviamente, que nuestro mayor reto es el beneficio para nuestro paciente y el mejorar la calidad de vida de cada uno de nuestros pacientes. ¿Sí?
Eso creo que es todo. Las preguntas las haremos al final, así que espero que haya sido enriquecedor esta charla y más que nada que les deje con el gusanito de que ustedes puedan investigar más. Esto es una pequeña parte de lo que se hace en el laboratorio, ¿sí? Así que muchas gracias. Agradecemos mucho pues a la doctora Nelvia su primera intervención. Pues como bien ya se aclaró en el inicio, pues las preguntas les invitamos por favor a que las compartan mediante el chat de Zoom o por nuestra retransmisión en YouTube. Y de inmediato pues pedimos por favor al magíster Jorge Vacas Estrella que continuemos pues con la parte o la segunda parte de este webinar. Por favor, bienvenido. Muchas gracias. Permítame compartir mi pantalla. ¿Me confirman cuando lo puedan ver, por favor? Sí se ve claramente, gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Nelvia. Súper importante la información que nos brindó. Básicamente lo que nos acaba de comentar es una pastillita, una cápsula de lo que vamos a ir viendo en este módulo, que lo hemos diseñado con el objetivo de que vayan mejorando las prácticas de almacenamiento dentro de los laboratorios o dentro del negocio que ustedes manejen. Si bien estamos en un nicho de diagnóstico clínico, las buenas prácticas de almacenamiento van mucho más allá. Ahora hablamos de grandes estructuras a nivel de logística y distribución, grandes centros de distribución y Grupo Difare maneja uno de los centros de distribución más grandes de Latinoamérica y también se puede decir hoy por hoy que es el centro de distribución con mayor avance tecnológico que tiene el Ecuador. Básicamente, este centro de distribución se encarga de la parte del retail, de abastecer a todos los negocios de Grupo Difar, es decir, a las farmacias, a las tiendas, a los diferentes canales que atiende como tal, Difare como distribución. Sin embargo, nosotros también como diagnóstico clínico, como clúster de diagnóstico, hemos buscado mejorar nuestra cadena de suministro. Si bien el diagnóstico clínico es un negocio muy particular en el cual hay muchas aristas, hay muchas variables que me permiten que yo tengo que accionar de una manera diferente, es por eso que nosotros hemos visto la mejor manera de que nuestro modelo de cadena de suministro se adapte a las necesidades del diagnóstico clínico. Y para empezar, bueno, me gustaría presentarme un poco más. Mi perfil académico, soy ingeniero en Comercio Exterior y Negocios Internacionales de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE. Cuento con un máster en Logística, Transporte y Distribución Internacional de la Universidad Rey Juan Carlos de España, un diplomado en Análisis Financiero de la Universidad Católica de Chile y una certificación en Planificación de la Demanda. A nivel profesional, siempre he estado enrolado en la cadena de suministro. He trabajado como analista de soporte de negocios logísticos, jefe de soporte de negocios y control presupuestario, jefe de operaciones y convenios, jefe de operaciones para el retail y actualmente tengo la oportunidad de colaborar en Grupo Difare como sugerente de operaciones para el clúster de diagnóstica. Como ya lo mencionó el doctor Carlos Flores, tengo 9 años de experiencia en la cadena de suministro en la industria farmacéutica como tal. Entonces, lo que vamos a ir conversando el día de hoy es cómo acciona o cómo funciona la cadena de suministro de, del clúster de diagnóstico clínico y cuáles son las ventajas de, de todos los procesos que se vienen manejando hoy por hoy dentro de las empresas del grupo. Para empezar, me gustaría arrancar con una pregunta, como lo hizo similar a la doctora Nelvia. ¿Qué es la cadena de suministro? Hoy por hoy, para las personas que nos encontramos enroladas en el mundo de la logística, del transporte y la distribución, no es un término nuevo. Sin embargo, muchas empresas están desarrollando sus departamentos, sus equipos de supply chain o de cadena de suministro con gerencias de cadena de suministro o gerencias de operaciones que engloban la cadena como tal. La cadena de suministro básicamente es un conjunto de actividades, procesos y recursos involucrados en la distribución final, perdón, en la distribución de los productos y servicios desde el proveedor inicial de materias primas hasta que el cliente final lo recibe. Eso es muy importante que lo tomen en consideración porque son las diferentes aristas que maneja la cadena de suministro. No solo nos estamos enfocando en comprar el producto, también nos enfocamos en cómo llega el producto al cliente final.
y sobre todo hacer ese seguimiento postventa, se podría decir, para saber si el cliente recibió a la hora correcta, la cantidad correcta de producto o si tiene alguna novedad, poderla gestionar. Entonces, de esa manera cerramos el círculo de la cadena de suministro. Y es básicamente un conjunto de procesos que arranca con la necesidad del cliente. Ustedes como nuestros clientes o como nuestros aliados estratégicos tienen una necesidad y necesitan abastecer la demanda de sus clientes como tal. Entonces, de ahí nace toda la cadena de suministro. Si no hubiese la necesidad, no estaríamos aquí todos nosotros reunidos aprendiendo sobre la gestión de inventarios y cadena de suministro. Una vez que ustedes lanzan la necesidad hacia nuestro equipo comercial, planificamos la demanda, buscamos eh, las diferentes herramientas para poder ir formulando la demanda de tal manera de que sepamos qué es lo que necesitamos tener. Obviamente, en función a la necesidad del mercado. Luego lo importamos, igual con nuestro equipo de importaciones, lo que buscamos es siempre tener los fletes más competitivos, el justo a tiempo, traer al país los productos con el menor tránsito posible. Sin embargo, también estamos sujetos a muchas circunstancias externas a nuestro país. Situaciones, por ejemplo, las guerras en Europa, los asaltos que hay en los tránsitos de Asia hacia Latinoamérica en alta mar, entonces estamos limitados por muchos factores, sin embargo, vamos mejorando y buscando estas oportunidades de traer el producto a tiempo. Posterior a ello, tenemos el almacenamiento y la preparación de los productos, la distribución a nivel nacional y la logística inversa. Entonces, nuevamente, resalto que la cadena de suministro es un conjunto de procesos. Son eslabones que actúan uno con otro para de esa manera poder completar un todo y satisfacer la necesidad del cliente como tal. Ahora, ¿cómo funciona la cadena de suministro dentro de el grupo DIFARE, específicamente dentro de las empresas de diagnóstico clínico? Funcionamos con cuatro grandes eslabones. Primero es la planificación de la demanda. La planificación de la demanda, como se les mencioné hace un momento, nace de una necesidad. Pero esta planificación siempre va a estar atada a muchos factores, tanto internos como externos, y ya los iremos comentando en el transcurso de la presentación. Importaciones y compras locales son los encargados de abastecernos posterior a la planificación, es decir, ellos compran todo lo necesario para que podamos surtir al cliente. El equipo de facturación y servicio al cliente se encarga de la emisión de los documentos, pero también de hacer el seguimiento de nuestras entregas o de que el cliente, o el seguimiento al cliente como tal, para saber si llegó a tiempo, la carga está completa, falta algún producto. Entonces, lo que buscamos es que ellos, o el equipo de facturación y servicio al cliente, sea el disparador para la mejora continua. Entonces, porque si nosotros no tenemos el acercamiento con el cliente, nunca vamos a saber qué es lo que realmente está pasando. Entonces, ellos son pieza clave en nuestro proceso. Y finalmente, la logística y la distribución. Regresando un poquito, en la parte de importaciones y compras locales, también nosotros dentro del equipo de importaciones trabajamos con freight forwarders a nivel mundial. ¿A qué nos referimos con forwarders? Son nuestros operadores de comercio internacional. Son las navieras, las aerolíneas, los agentes de aduana que se encargan de colocarnos los productos aquí en el mercado nacional. Y la logística y distribución, manejamos dos tipos de logística, se podría decir. Una propia de la compañía, tanto Medilabor como Frisonex tenemos nuestros centros de distribución en Quito y Guayaquil, pero también hemos visto la oportunidad de tercerizar la operación. Es decir, que nosotros entregamos todo nuestro proceso de almacenamiento, preparación y despacho a un tercero, con el objetivo de que, primero, de rentabilizar a la empresa. Si bien, como lo vimos en la presentación anterior, el tema del almacenamiento es uno de los principales actores en los costos de la compañía, ya sean costos ocultos o costos fijos, va a depender mucho el giro de negocio, pero impactan directamente a la rentabilidad del negocio. Es por eso que hoy por hoy muchas empresas, y no solo de la parte de diagnóstica, sino también a nivel de farma, empresas muy grandes, transnacionales, han volcado y han regresado a ver a
operadores logísticos para tercerizar sus procesos como tal. Podemos citar varios ejemplos como Roche, Pfizer, Merck, MSD. Ellos tiempo atrás ya vieron que el giro de negocio de estos laboratorios es la comercialización de productos de alta especialidad, de productos maduros o de productos, muchos de ellos también manejan OTCs, pero ellos no son expertos en logística, no son expertos en distribución, entonces brindan la oportunidad para que empresas tomen ese negocio y comiencen a trabajar en conjunto con estos grandes laboratorios. En función a eso, nosotros también hemos visto que el diagnóstico clínico tiene esa oportunidad. Podemos mejorar nuestra operación tercerizando la logística y eso es lo que hoy por hoy lo hacemos en la ciudad de Guayaquil. Entonces, manejamos dos logísticas, una propia de las compañías del clúster y otra tercerizada con una empresa también que forma parte del grupo DIFARI. Y bueno, y todo esto es básicamente centrado siempre en el cliente, en las necesidades del cliente. Si no existieran esas necesidades o el cliente o a su vez el cliente no tuviese esos negocios, básicamente, como les mencioné, la cadena de suministro no existiría. Entonces siempre estamos enfocados en satisfacer una necesidad del mercado y el mercado son nuestros clientes. Entonces a quien debemos darles el seguimiento necesario para que todo pueda seguir funcionando en sus negocios. Vamos a topar tres aspectos claves de la cadena de suministro. Si bien, como les decía, todos son eslabones que forman un gran todo, la planificación de la demanda, la logística y la distribución son actores esenciales que no podemos dejar pasar por alto. ¿Por qué la planificación de la demanda? Primero, dentro del módulo que ustedes ya van a ir revisando, tenemos una cápsula súper importante que son los riesgos del almacenamiento. Y la planificación de la demanda nos ayuda a mitigar los riesgos. ¿Cuáles son estos riesgos? Primero, riesgos de obsolescencia de inventario, reducción de caducados, pero también es reducción del impacto financiero que tiene el inventario en la compañía. Uno de los principales activos de las compañías es su inventario, cuando hablamos de productos que se comercializan, porque si vamos a la parte de servicios, es un mundo diferente. Pero en la parte de distribución, de comercialización de bienes, el inventario es uno de los activos más importantes de la compañía. Y obviamente, el no gestionarlo de la manera adecuada involucra en lo que les acabé de mencionar, caducados, obsolescencia, que impactan de manera directa la rentabilidad del negocio. Entonces, la planificación de la demanda es crucial para un correcto almacenamiento o una correcta gestión de los inventarios. ¿Cómo nace la planificación de la demanda? Siempre nace de las necesidades del mercado o de la demanda que se genera en el mercado. Una vez que identificamos la demanda, ¿y quiénes son las personas que nos permiten conocer a nosotros la demanda? Son nuestros asesores comerciales. Ellos están en el día a día junto con ustedes, junto con nuestros clientes, y ellos conocen qué es lo que necesita el mercado. En función a esas necesidades, levantamos un forecast comercial. ¿Y qué es el forecast? Es la proyección. Es determinar cuánto es lo que el mercado necesita y para cuándo lo necesita y cómo lo necesita. En función a esas tres variables, se arma el forecast comercial. Una vez que tengamos el forecast comercial, nos sentamos y aquí se arma nuestras reuniones de S&OP, que es el Sales and Operation Planning, en el cual no solo la parte de operaciones o de cadena de suministro interviene, sino también la parte comercial. En conjunto vamos debatiendo y llegamos a un consenso. Nosotros como supply forecasteamos la demanda, forecasteamos nuestros inventarios, decimos, mira, esto es lo que deberías vender en función o lo que deberías abastecerte en función a cómo ha venido rotando los productos en el transcurso del tiempo. Sin embargo, hay muchas necesidades comerciales que nosotros no la conocemos. Nuevos clientes, nuevos negocios, productos de oportunidad, que eso lo vamos inyectando en nuestra planificación de la demanda. Y una vez que tenemos la planificación, nos topamos con los factores externos. En planificación de la demanda se habla mucho de una demanda restricta y de una demanda irrestricta. La demanda irrestricta es aquella del mundo ideal, en la cual podemos traer y comercializar cualquier cantidad de producto en un mundo perfecto. Sin embargo, la planificación de la demanda irrestricta es aquella que comienza a inyectar
las diferentes situaciones internas o externas del mercado. Por ejemplo, nuevos negocios, nuevos clientes me rompen la planificación ideal. Entonces, ahí las vamos modificando. Pero también hay factores externos como producción del proveedor o incremento en los fletes del mercado internacional. Tiempo atrás, hace un mes, los fletes desde la China triplicaron el precio por el tema de la inseguridad que tenían los asaltos en alta mar. Entonces estamos sujetos a esos factores externos y comenzamos a modificar la planificación de la demanda. Entonces, una vez que revisamos la parte comercial, revisamos los factores externos, llegamos a un consenso con el equipo comercial y colocamos los órdenes de compra. Y una vez que tengamos las órdenes de compra confirmadas por los proveedores, que se genera nuestro famoso backorder, porque todos los proveedores no suelen tener todo lo que se necesita para abastecer el mercado, generamos el backorder, que el backorder básicamente son el producto que no nos puede abastecer nuestro proveedor, que obviamente posterior a cierto tiempo se vuelve a enviar la orden y ya nos pueden reponer. Procedemos con el proceso de importación. Y también, como nuestros productos vienen de diferentes países, de China, vienen de Estados Unidos, vienen de Europa, estamos sujetos a los tránsitos. Podrán demorarse cargas marítimas en llegar 90 días al país, cargas aéreas que pueden demorarse de 15 días hasta un mes y medio. Entonces, son factores externos con los cuales el equipo de cadena de suministro y sobre todo de importaciones trata de jugar, trata de ir viendo cómo puede disminuir ese riesgo, porque una vez que el producto no llegó en las fechas indicadas, comenzamos con la ruptura de stock. Entonces ahí el punto importante también es que contamos o que dentro de una buena gestión de almacenamiento se debe contar siempre con un stock de seguridad, en el cual yo no puedo decir, es que como vendo dos, compro dos. Pero ¿qué pasa si es que el proveedor no tiene los dos productos que tú necesitas en ese momento? Entonces, si es que yo vendo dos, compro tres porque me quedo con uno de stock de seguridad y lo voy reponiendo. Y obviamente manejando el FEFO de que, bueno, primero en expirar es el primero en salir y de esa manera no quebramos o no rompemos stock. Entonces, con estos 5 pasos, con estos 6 pasos que les acabo de resumir, es cómo funciona la planificación de la demanda o el famoso supply dentro de la cadena de suministro. Otro actor importante es la logística. Y en la logística encontramos 5 procesos importantísimos, que es la recepción, el almacenamiento, el picking y packing, el despacho y la logística inversa. El proceso de recepción es básicamente el filtro que nosotros tenemos dentro de la cadena de suministro para asegurar que lo que importaciones compró sea lo que realmente llega al país. Entonces, si yo pedí, me voy a inventar, 10 glucosas al proveedor, al momento de llegar al país no me llegaron 10, me llegaron 9 o me llegaron 11. El proceso de recepción se encarga justo de hacer ese proceso, de revisar, de que lo que yo compré sea lo que está llegando. Y no solo a nivel de producto como tal, sino revisamos lotes, revisamos fechas de caducidad, y en función a eso, si es que hay algún reclamo, disparamos al proveedor del exterior el reclamo para poder asegurar que lo que se pidió es lo que llegue al país. Una vez que se recepta, se lo almacena. Y nosotros, para el almacenamiento, contamos con la logística que está en la ciudad de Quito. Pero también tenemos centro de distribución, almacenar 200, ustedes, bueno, muchos de ustedes, pallets americanos, pallet americano. Contamos con 70 metros cúbicos de cámaras frías y hemos desarrollado una zona de picking. El modelo de negocio de diagnóstico clínico nos da esa facilidad de no vender cajas cerradas Master Pack como lo vende Pharma, sino acá es un negocio del detalle, en la cual necesito un lisante, un diluyente, un reactivo. Entonces generamos una área específica para el picking, en donde nosotros vamos al área de picking
realizamos el proceso de preparación del pedido y lo podemos despachar. Entonces, de esa manera no tengo que ir al rack con el montacarga o con el elevador, ir a la caja grande, abrir la caja y comenzar a sacar cada uno de los productos, sino más bien implementamos esta zona de picking. Y en Guayaquil, que es nuestra operación logística tercerizada con Asegensa, Asegensa es la empresa de Grupo Difare que se encarga de la operación logística de terceros. Es una empresa experta en farma, tiene clientes bastante grandes a nivel farmacéutico y también clientes de Grupo Difare como tal. Allá nosotros contamos con 700 posiciones para el europeo, es decir, es tres veces, más de tres veces lo que es del almacenamiento de Quito. Contamos con 350 metros cúbicos de cámara fría y zona de picking. La ventaja de Guayaquil es que hemos logrado también desarrollar una zona de picking dentro de la cámara fría. En Quito tenemos la zona de picking para temperatura ambiente, pero en Guayaquil hemos logrado diseñar eso. Entonces, nuestros operarios ingresan a la cámara fría y van a hacer picking. Entonces, es todo un diseño diferente a un almacenamiento de temperatura controlada regular. Entonces, allá es mucho más eh, ágil el procesamiento del pedido. Y obviamente también existe un abastecimiento entre centros de distribución. Las importaciones marítimas llegan a Guayaquil porque estamos a 2 horas del puerto, tanto sea Pozorja o el puerto de Guayaquil. Y en Quito llegan las importaciones aéreas, por acá tenemos el aeropuerto. Entonces, entre los dos centros de distribución comienzan a abastecerse el uno al otro, de tal manera de que no exista la ruptura de stock. Pero también nuestros dos centros de distribución están en la capacidad de abastecer a todo el país. Entonces, de Guayaquil podemos despachar a provincias de la sierra y de Quito podemos despachar a provincias de la costa. Eso va a depender mucho de dónde se encuentre ubicado el producto y también de las necesidades de abastecimiento del otro centro de distribución. Eso con respecto al almacenamiento. En el caso del picking y el packing, nosotros manejamos procesos de armados de cadena de frío, con corrugados, geles, coolers, todo lo que dicta la norma, pero también nos encargamos, hacemos un proceso de verificación de que lo que nos pide el cliente es lo que realmente se va. Entonces hay una persona o un equipo de personas, sobre todo en la parte de Guayaquil, que tenemos esa negociación con nuestro operador logístico, de tal manera de que ellos nos brindan la seguridad de que lo que se pide se despacha. Una vez pasado el despacho y finalmente el proceso de la logística inversa. La logística inversa es las devoluciones como tal. Entonces, ese es el proceso que se maneja actualmente dentro de la logística y el almacenamiento. Aquí les he colocado una pequeña foto del centro de distribución. Entonces, es un centro de distribución de 3.000 metros cuadrados, en las cuales nosotros ocupamos 700 ubicaciones para el europeo como clúster de diagnóstico. La distribución. Nuestra distribución es a nivel nacional. Tenemos cobertura a nivel nacional y atendemos todas las zonas del país en 24 horas y hay otras zonas que las atendemos en 48. Eso va a depender mucho de las frecuencias que tengamos con nuestro operador logístico de transporte. Contamos con puntos de cross-docking a nivel nacional, 4 puntos de cross-docking en Cuenca, Portoviejo, Ambato y Santo Domingo. Ya les voy a explicar un poquito a qué nos referimos con cross-docking. Y contamos con operadoras de transporte certificadas con buenas prácticas de distribución. Como ustedes saben, el negocio de diagnóstico clínico es un negocio que debe contar con certificaciones. Nuestras bodegas en Quito y Guayaquil cuentan con certificaciones de buenas prácticas de almacenamiento y nuestras operadoras de transporte y vehículos propios de las compañías cuentan con certificaciones de buenas prácticas de distribución. Y en el caso de cross-docking, el cross-docking es básicamente un almacén transitorio en el cual llega un camión máster, un camión grande cargado con todos los pedidos de nuestros clientes, llega al punto de cross-docking, hace la descarga del camión y la carga en unidades de transporte pequeñas. A esto en logística se le denomina distribución de última milla o
manejamos en nuestros procesos de transporte. Cobertura a nivel nacional, puntos de cross-docking. Estos puntos de cross-docking son propios de Grupo Difare. Entonces, con eso es mucho más fácil llegar a las diferentes provincias del país. Y obviamente nuestros carros y operadores de transporte cuentan con certificados de buenas prácticas de distribución. Y bueno, para ir cerrando, me gustaría también comentarles un poco acerca de los sistemas para la administración de la cadena de suministro. ¿Cuáles son esos sistemas que nosotros manejamos al interno de Grupo Difare y del clúster como tal? Si bien para el laboratorio clínico hay muchos sistemas que permiten esta administración de la cadena de suministro, tienen sistema LIS, hay muchos sistemas que ustedes ocupan dentro de los laboratorios, pero nosotros hemos optado por trabajar con sistemas más robustos, mucho más grandes, que no solo permiten la administración del inventario, sino también la administración de muchos otros procesos de la compañía, ya sean temas financieros, seguimiento de pedidos, la parte de logística como tal, la parte comercial, precios, costos, todo esto. Entonces, en función a las necesidades de la compañía, es lo que nosotros trabajamos con tres sistemas. FlexLine es el sistema que maneja FaceOnX, que es el sistema, un sistema muy robusto, muy amigable con el usuario. De hecho, el asesor comercial tiene mucha facilidad para cargar pedidos en FlexLine y tenemos respuesta en tiempo real. SAP Business One es el sistema propio de Medilabor, en el cual nosotros trabajamos igual en la administración de todos los procesos de la compañía y de la misma manera es un proceso que es un sistema muy robusto, un sistema de clase mundial, que es el hermano menor de SAP HANA, que es la tercera imagen que ustedes tienen al lado derecho de sus pantallas. SAP HANA, ¿quién ocupa SAP HANA? Asegenza. Nuestro operador logístico trabaja con SAP HANA, en el cual permite una administración mucho más global de nuestros procesos. Es decir, todo lo que se refleja en FlexLine o en SAP es un espejo con SAP HANA, porque al final existen este empate entre los sistemas para que lo que se tiene en un sistema refleje en el otro. El movimiento de inventarios, el movimiento de las bodegas, los inventarios o los conteos que solemos hacer de manera cíclica, de manera mensual, trimestral, eso va a depender de mucho de las necesidades que tengamos en el momento, pero estos tres sistemas nos permiten a nosotros eh, trabajar en línea y sobre todo tener una buena administración de los recursos de la compañía. Sin embargo, estos son sistemas robustos, son sistemas que para la reportería no son expertos, nos arrojan bases de datos y una vez que tenemos las bases de datos, lo que debemos hacer es comenzar con el procesamiento. Entonces, para eso nosotros hemos desarrollado muchos tableros de Power BI. El clúster de diagnóstico clínico trabaja con la herramienta de Power BI para poder sacar toda su reportería y sobre todo para la toma de decisiones. Extraemos la información de FlexLine, extraemos la información de SAP Business One, la procesamos en Power BI y estos son los resultados. Tableros como los que ustedes pueden ver acá en la pantalla que nos permiten la gestión, ver clientes, ver productos, revisar la venta, cómo están con nuestros clientes, qué está pasando en el mercado y de esa manera también podemos gestionar. Y estos tableros no solo están desarrollados para ciertas áreas, sino también son transversales. Tenemos tableros de inventarios, tenemos tableros de ventas, tenemos tableros de entregas, entonces la cadena de suministro puede revisar la reportería en un tablero de Power BI. Y esto es a lo que las nuevas tendencias en tecnología están migrando, a que sí, los sistemas proporcionan la información o almacenan la información, pero los reporteadores como Power BI son los que permiten visualizar esa información para la toma de decisiones, que eso es lo más importante en la compañía. Entonces, nuevamente, les agradezco por su tiempo. Esto es una pequeña cápsula de lo que representa la cadena de suministro para el clúster de diagnóstico en Grupo Difare y ciertas cositas que ustedes irán revisando también en el transcurso de este módulo de gestión de inventarios. Y lo importante es que puedan aplicar lo que van a conocer en el módulo en el día a día en sus compañías. Van a revisar temas de riesgos, de punto de pedido, abastecimiento y lo importante, como les digo también, es ponerlo en práctica, porque de nada nos sirve que se quede esto en una presentación súper chévere
si en el día a día seguimos con los mismos inconvenientes. Entonces, les invito a que una vez que concluyan el curso, lo pongan en práctica y nos cuenten también, nos cuenten a través de la plataforma cómo fue el resultado de haber puesto en práctica todo lo que irán aprendiendo en el transcurso de los siguientes módulos. Eso nada más. Muchísimas gracias por estar presentes. Gracias al magíster Jorge Vacas por su intervención. Bueno, ahora invitamos también a la doctora Nelvia que nos vuelva a acompañar. Vamos a un poco a revisar las preguntas que nos han compartido por interno algunos de los participantes. Bueno, quisiera también hacer un pequeño resumen, condensar lo que nos han presentado. La doctora Nelvia nos ha hablado mucho sobre cómo gestionar a nivel de los laboratorios clínicos este tema muy importante del stock de reactivos. Y pues el magíster Jorge pues nos ha comentado bastante detalladamente cómo funciona la cadena de suministro de las empresas del grupo diagnóstica, de la división diagnóstica de Grupo DIFARE, ¿no? Entonces, con este resumen, quisiera tal vez empezar preguntando a la doctora Nelvia, haciendo un poco un recorderis de lo que usted nos indicó, ¿cuál es el primer paso que un laboratorista debería optar para gestionar su inventario? O sea, el primer paso sería tener una lista maestra de todo lo que tiene. O sea, creo que eso es lo principal, saber qué es lo que tienes en el laboratorio, desde reactivos, obviamente, y planificar, o sea, ponerles una etiqueta a esos reactivos, ¿ya? Porque muchos de nosotros pensamos que ponerle un nombre ya está definido, ¿no? Es un nombre, saber si es líquido, si es sólido. Entonces empezaríamos con una lista maestra que tiene que cumplir algunos de los requisitos que les expuse para que tengan la facilidad, obviamente, ellos de manejar este tema de un inventario, ¿sí? Entonces, ese es desde donde arrancaría esta implementación de la gestión de suministro, de la gestión de reactivos y de mantener un stock adecuado en el laboratorio. Listo, muchas gracias en realidad por la aclaración. Pasando a un tema, digamos, como esto, ¿no? Decía usted, Jorge, que hay unos pasos de la planificación justamente en lo que es los tránsitos de estas importaciones, la movilización de estos productos a través del mundo. ¿A qué condiciones están sujetas esos tránsitos? Bueno, básicamente estamos sujetos a dos grandes factores. El primero es la producción de nuestro proveedor. Si nuestro proveedor no cuenta con el producto necesario para abastecernos, se van a dilatar los tránsitos. Pero la otra también es las condiciones del mercado internacional o del transporte internacional. Como les comentaba, actualmente tenemos el riesgo en Europa de las guerras que están pasando. Tenemos también estos riesgos de los robos en alta mar en el transporte desde Asia hacia América. Entonces, esto dilata mucho más, pero también depende de las temporadas. Si hablamos específicamente de este último trimestre del año, los fletes o los contenedores que viajan desde la China hacia América están muy copados por la temporada navideña, por ejemplo. Entonces, encontrar un espacio en una aerolínea o en una naviera es mucho más complejo. Y una vez que lo encontramos, el costo se dispara. Entonces, como parte del equipo de importaciones con nuestros forwarders, lo que buscamos es tener el espacio dentro de la naviera o la aerolínea, pero con un costo racional, porque dependemos mucho de eso también para ser competitivos en el mercado ecuatoriano. Muchas gracias. En realidad, uno a veces se imagina, ¿no? De que de un día al otro ya todo debería estar y que la planificación ya lo deberían haber visto, pero requiere de mucha información, ¿no? En este sentido, como también entendemos a nivel, digamos, local y micro de cada uno de los laboratorios clínicos, ¿cómo los sistemas o existen sistemas que nos permitan manejar de mejor manera inventarios en específico en el laboratorio clínico? Algo nombró Jorge, pero quisiéramos tal vez que usted nos pueda dar ejemplos, doctora Nelvia, sobre este tema. Sí, de hecho creo que Jorge los expuso mejor al sistema de inventarios, pero dentro de cada uno de los laboratorios y obviamente ustedes como proveedores nos pueden ofrecer este tipo
de sistemas que están anclados obviamente al IS, ¿ya? Entonces, de inventarios, pero por fuera hay obviamente ya una sistematización del tema de inventarios. Acuérdense que no solo tenemos laboratorios clínicos, obviamente hay laboratorios de investigación, hay laboratorios de especialidad como los de biología molecular. Entonces, a nivel mundial sí existen sistemas netamente, solo manejan inventarios, te dan reportes y te dan indicadores. Hay algo que se llama el Olympus y otros más, obviamente, en el mercado, pero sí los hay, ahí está ya sistematización, entonces ya no solo vas a requerir la hoja de Excel ni el cuaderno, entonces ya lo vas a tener en una computadora y te va a poder dar algo muy importante que son indicadores y que con eso obviamente vas a manejar mejor tu sistema de laboratorio y de inventarios. Muy bien, en esa tónica del tema de sistematización y de manejo más bien automatizado, Jorge, ¿usted cómo ha visto que nuestra cadena de suministro de diagnóstica DIFARE se haya beneficiado al tercerizar esta logística? Bueno, han sido varios los beneficios. Primero, yo quiero hacer como una analogía y en el refrán que dice, zapatero a tu zapato, ¿ya? Las empresas de diagnóstico clínico de Grupo DIFARE tienen que enfocarse en crear negocios, en generar negocios y atender necesidades de nuestros clientes. Entonces, en función a eso, cedimos nuestra operación logística a los expertos, a los que tienen altos estándares de calidad, se dedican 100% al almacenamiento, preparación, recepción de producto y para que nosotros como diagnóstico nos encarguemos de mejorar la planificación de la demanda, de mejorar los tiempos de importación, de trabajar con el justo a tiempo, que es algo también importante de la cadena de suministro. Entonces, hemos mejorado los espacios de almacenamiento, las condiciones de almacenamiento como tal, pasamos de tener 70 metros cúbicos de cadena de frío a 350 metros cúbicos de cadena actualmente. Entonces, es el orden, la limpieza y el almacenamiento va mejorando mucho más. ¿Por qué? Porque nos sumamos en una empresa con estándares internacionales, estándares que hoy por hoy los fijan las grandes farmacéuticas. Entonces, en función a eso, nosotros también nos hemos venido acoplando a estas nuevas políticas del operador logístico. Pero también, al ser un negocio tan específico, el operador logístico también ha tenido que aprender de nosotros, porque no es lo mismo despachar farma a un cliente de grandes superficies como una Fibeca, un Farmenlace, que llegar a hospitales, llegar a laboratorios clínicos, llegar a zonas de emergencia. Entonces, es el ganar-ganar. Entonces, el operador ha aprendido también de cómo funciona el diagnóstico y nosotros hemos mejorado el proceso logístico como tal. Muy bien, claro, y justamente es esto lo que mencionaba la doctora Nelvia, ¿no? Los usuarios finales de nuestros equipos de laboratorio clínico esperan de nosotros la ayuda para solventar equipamientos, sistemas también de software, manejo de inventarios, etcétera, y asimismo, pues hoy era la oportunidad también para comunicarles a todos los que nos están escuchando de que también como empresas nosotros hemos decidido tomar decisiones para especializarnos en lo que sabemos hacer y dejar pues además a los especialistas en logística que manejen nuestros sistemas de esta parte, ¿no? Pero también entendemos que hay cosas que son obligatorias, ¿no? Y entonces hemos hablado, ustedes, los dos exponentes, pues lo han hecho muy bien, han hablado de las DPA de test. Pero, doctora Nelvia, quisiéramos saber si es que existe en el país una reglamentación que obligue a todos los distribuidores a tener estas buenas prácticas o es que es voluntario para el país. No, no es voluntario, la verdad hay una reglamentación de buenas prácticas, hay un acuerdo ministerial, creo que es el 4872, si mal no recuerdo, que todas las empresas deberían cumplir. De hecho, está y es un requisito cuando nosotros hacemos adquisición de productos reactivos, fármacos, obviamente que ustedes también manejan esa distribución, que el proveedor debería obviamente manejar. La logística con con este reglamento de buenas prácticas, ¿no? De manufactura, de transporte, porque obviamente no es lo mismo transportar
papas a transportar obviamente un medicamento o un reactivo. Entonces, todos los proveedores deben cumplir este reglamento para poder acceder obviamente a entregarnos y cumplir con los requisitos de la entrega de los reactivos. Claro, y entonces por eso justamente la aclaración de Magíster Jorge, pues sobre el tema de que todos nuestros centros de distribución cuentan con esta reglamenta, con el cumplimiento de estas reglas para pues lógicamente asegurar la entrega y el proceso como tal, ¿no? Aquí en este aspecto yo creo que muchos de los que nos están escuchando tal vez tendrán algunos comentarios sobre, a veces haya habido incidentes sobre el proceso. Y entonces, Jorge, tal vez nos podría usted indicar cómo podrían nuestros clientes comunicarse de manera directa con el personal relacionado a esta parte del servicio al cliente. Claro que sí. Como les comentaba, tenemos desarrollado un equipo de servicio al cliente que se va a encargar de poder recolectar todos sus inquietudes que tengan y poderles dar el seguimiento. Entonces, en el chat yo les voy a colocar los números de teléfono para que ustedes puedan comunicarse de manera directa y poder gestionar. Si bien, ¿cómo funciona actualmente? El proceso o el reclamo, perdón, o cualquier novedad lo comunican al asesor comercial y el asesor comercial nos comenta a nosotros, entonces lo estamos triangulando. Sin embargo, si ustedes tienen algo que comentarnos, por favor, les vamos a colocar en el chat los números de contacto del equipo de servicio al cliente para que ustedes puedan ir de manera directa y evitar esa triangulación. Perfecto, claro. Entonces, vamos manejándonos también con la eficiencia, buscamos oportunidades de mejora, como bien lo ha dicho Jorge, y pues lógicamente pues vamos a ir mejorando esta parte también. Ahora, en el aspecto de la calidad, ¿este tema del almacenamiento está contemplado en alguna norma de calidad para los laboratorios clínicos, doctora Nelvia? Sí, de hecho, para que tú tengas obviamente una certificación o manejes la 15189 o cualquier la norma ISO, obviamente tiene que haber esta documentación en el tema de almacenamiento. Eh, Creo que mucho la hemos dejado como por debajito, ¿no? O sea, piensas que cumplir es tener una estantería y que ahí están los reactivos. Sin embargo, tiene que haber documentación, tiene que haber registros que tú estás cumpliendo estas buenas prácticas de almacenamiento de tu stock. Entonces, sí es parte de esta cadena de calidad en laboratorios y obviamente en todo el sistema de salud. Recién estuvimos igual en esta semana de aseguramiento del paciente, obviamente, y esta es una parte también esencial para que se cumpla las buenas prácticas de calidad en laboratorio. De acuerdo, claro, es importante esta parte. Entonces, nos damos cuenta que la parte de soporte en lo que es almacenamiento y logística, pues también está contemplado en muchas de las normas que nos competen a nosotros como laboratorios. Ahora, justamente en este tema, ¿no? A veces existen emergencias desde nuestros clientes que nos indican, no, es que necesitamos ya tal reactivo, necesitamos tal repuesto porque por alguna razón no se había contemplado previamente, puede ser porque el propio cliente no lo había reportado, en el caso de los clientes que no están bajo contratos de comodato. ¿Cómo reaccionan nuestras empresas ante este tipo de emergencias, Magister Jorge? Bueno, lo primero y lo más importante es una correcta planificación del abastecimiento. Sin embargo, si es que no lo si lo planificamos y todo va de la manera correcta, siempre hay a veces estas emergencias por un repuesto o un reactivo que sabemos que no es de consumo normal y justo tenemos que procesar muestras específicas. Nosotros hemos diseñado con el equipo de postventa planes de contingencia entre una persona de logística y una persona de servicio técnico y brindamos un servicio 24/7. Entonces, de hecho, eso también fue algo nuevo para nuestro operador logístico en Guayaquil, pero ahora ya lo hemos logrado desarrollar en el caso de que, voy a inventar, se nos daña un equipo a las 3 de la mañana y es una atención 24/7 en un hospital, tenemos al personal dentro de Asegenza que puede darnos el soporte para despachar en ese momento el reactivo o el repuesto y acercar, y obviamente con el apoyo del servicio técnico, acercarse a la institución para hacer el arreglo, ya sea en el equipo o entregar el reactivo que se requiere. Entonces, eso lo hemos implementado también porque vemos la criticidad del negocio.
hay ciertos productos o ciertos reactivos que no pueden esperar. Por ejemplo, hablábamos el otro día de una gasometría en MUSI. Entonces, esas son cosas que sí o sí necesitamos tenerlas en ese momento para nuestros clientes. Entonces, esas cosas no pueden esperar. Entonces, de esa manera actuamos, trabajamos en conjunto y con el área de postventa también. Muchas gracias por la aclaración. Y bueno, continuando con este tema, justamente a veces sucede que por la emergencia o la criticidad de los resultados, algunos profesionales de laboratorio se ven en el escenario de tener que utilizar reactivos que ya han pasado su fecha de caducidad, sea que ya se abrieron y caducaron durante el proceso del procesamiento en equipo, por ejemplo, pasan el tiempo de vida útil o de estabilidad in situ del equipo, o incluso a veces por baja demanda, porque alguna alteración en su demanda, dejaron de tener la cantidad que tenían de pacientes y se ven también tal vez tentados a utilizar reactivos ya más allá de su fecha de caducidad. Yo recuerdo también que eso solía ser en alguna práctica media habitual, en algunas pruebas que son muy esotéricas, ¿no? O sea, muy poco demanda. ¿Qué opinión usted nos podría dar, doctora Nelvia, sobre este comportamiento en los autores, más allá de si es que han sido o no han sido abastecidos de manera adecuada, a veces en el sector privado por ahorrar, a veces en el sector público por justamente estas situaciones de que no viene rápido o no les están abasteciendo de manera oportuna con los elementos? ¿Utilizar reactivos caducos es adecuado, es aceptable? Pues desde ninguna posición, ¿no? O sea, la emergencia no quiere decir obviamente que a mí me va a permitir utilizar un reactivo que esté caducado o que su estabilidad a bordo obviamente haya concluido, ¿sí? Este es un mensaje muy importante para todas las personas que nos están acompañando y que manejan directamente el laboratorio, que son operativos, no manejar este tipo obviamente de reactivos. Ustedes ven que los insertos les traen una fecha, obviamente, de caducidad y realmente se los debería utilizar dentro de ese periodo. Por eso el fabricante lo expone en sus insertos, porque después de esa fecha, obviamente, pierde estabilidad del reactivo, ¿sí? Recuerden que nuevamente estamos trabajando en la seguridad del paciente. Nosotros lo que vamos a hacer a utilizar este reactivo es obviamente manejar un resultado que no sea confiable, ¿ok? Pensar en que el resultado que va a ir puede ser a nuestro papá, mamá, hermano. Entonces, por más emergencia que tengamos, es importante obviamente parar. Acuérdense que como laboratorio somos apoyo diagnóstico, ¿sí? Hay la clínica, la sintomatología, hay otros recursos que le pueden ayudar al paciente y no estamos haciendo una ayuda, realmente podemos estar causando un daño al paciente y que el diagnóstico no sea el verídico. Así que esa práctica no está bien ni en el privado, ni en el público, ni por ahorrar, ni porque yo que me quedé sin stock. Así que ese es mi comentario. De acuerdo, claro, sí, justamente esto es claro, ¿no? Lógicamente eso se respeta desde el punto de vista de lo que se repuesta en fábrica, ¿no? Ahora nos viene una pregunta un poco más compleja, tal vez compartir la experiencia que nosotros como empresas del de la división diagnóstica de Grupo Difare tenemos. Jorge, ¿qué le parece esta pregunta que nos hacen sobre si estamos o si nosotros como empresas nos basamos también en las realidades de nuestros clientes, hablando de que disminuyen la atención de pacientes, lo que ya ahorita estábamos refiriéndonos, falta de pago o coyuntura nacional para planificar nuestra demanda, ¿no? O sea, tenemos la capacidad de tener esa información como proveedores para poder estructurarlas en estas tablas de decisión tomando en cuenta cómo se están comportando los clientes. Sí, sí, por supuesto. Básicamente, como les comentaba, quien a nosotros nos dispara la demanda es el asesor comercial. Y el asesor comercial está en contacto directo con el cliente y entiende las realidades que pasan en el día a día en los diferentes negocios. A pesar de que hay contratos firmados, hay montos mínimos de compra, nosotros también tenemos que cuidar el capital de la compañía. Es decir, yo no puedo por montos mínimos, no sé, por un tema de contrato, importar X cantidad de producto que luego no vaya a rotar por la coyuntura nacional. Y a eso es lo que se denomina la demanda restricta, que
tengo yo el movimiento del inventario de mis clientes, pero también tengo que ver esos factores internos o externos que compliquen la demanda como tal. Entonces, si yo sé que la situación país, los pacientes o los clientes ya no se hacen los exámenes médicos que solían hacerse hace un año, entonces yo comienzo a revisar la rotación del producto, me informo con el asesor comercial qué es lo que pasa con dicho cliente y comienzo a hacer mis proyecciones de forecast para planificar la demanda. Entonces, claro, por supuesto, siempre nos fijamos nosotros también en la realidad del cliente, pero nuevamente, como les digo, trabajamos mucho de la mano con el equipo comercial para que ellos también nos disparen esas alertas, porque sin esas alertas para nosotros toda la planificación se volvería irrestricta y planificaríamos en función de un mundo ideal, en el que el cliente compra todo porque tiene todo tipo de muestras para procesar. Claro, y tal vez aquí acotando, muchas gracias por la respuesta. También es súper importante hacer énfasis de que el mal uso o el exceso de un uso, el desperdicio de los llamados consumibles dentro del almacenamiento que tenemos también puede afectar la planificación del proveedor, ¿no? Entonces no se puede dejar de lado de que todos estos llamados consumibles, dentro de ellos controles, calibradores y otros líquidos que se utilizan en los equipos, se tiene que usar de manera racional, a pesar de que en el contrato o que en el manejo que se tenga con el proveedor, no conste eso como parte de un valor económico, ¿no? Porque fuera de que no le afecte económicamente a la entidad o al usuario final, finalmente sí le va a afectar porque luego se va a desabastecer el proveedor porque no se puede jugar con esta parte de la planificación, como ya bien hemos mencionado, la cantidad de elementos que se manejan para abastecernos y para poder proveer cada uno de los clientes está basado en un comportamiento primero teórico y luego anclado a una racionalidad del uso, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, justamente me pregunta otro participante, el doctor Basante, nos pregunta si es que el manejo del stock de los laboratorios, además de tomar en cuenta la fecha de caducidad, se debería realizar una planificación dentro de los laboratorios clínicos, ¿no? O sea, tener personas que planifican cada área, por decirlo, microbiología, citometría de flujo, biología molecular, cada uno que planifique, porque cada uno tiene una realidad y un comportamiento diferente o basta con que una sola persona con el conocimiento más o menos claro tenga la capacidad de planificar de esa manera. No sé si te respondo. Pienso que, bueno, a la final en la capacitación lo que tratábamos eh, cuando hablaba de centralizar es de tener un sistema centralizado. Sin embargo, operativamente, obviamente, quien está manejando cada una de las áreas conoce a ciencia cierta cómo está el movimiento de los reactivos. Por eso, nuevamente repito, tienes que tener un seguimiento y una trazabilidad de ese reactivo. Si no la tienes, obviamente no vas a tener indicadores, no vas a saber si ese reactivo se estancó, si ese reactivo obviamente empezó a fluir nuevamente. ¿Y qué fue lo que nos pasó en pandemia? Obviamente ahí realmente nos dimos cuenta cómo tuvimos que jugar con todos los reactivos que se nos quedaron y se nos hizo una línea plana y obviamente los que se nos dispararon, que realmente no los teníamos en ese momento. Entonces, claro, ahí ante la necesidad tuvimos que intercambiar reactivos, tuvimos que ver otras cosas. Pero, ¿y qué pasó luego? Mucha gente se quedó con el tema de pandemia, hizo una compra luego con la misma cantidad, te estoy hablando qué sé yo, de SACAMB, de troponinas, de marcadores, obviamente inflamatorios, de pruebas de COVID. Entonces también se dispararon y obviamente otra vez se quedó estancado ese reactivo. Entonces sí es importante que cada uno de los operadores pueda darte esa luz y decirte, no, mira, ¿sabes qué? Este reactivo te puede dar más. El fabricante te dice que te da 100, bueno, nos está dando 80, hay que ver qué es lo que está pasando. Tú me hablabas de los consumibles y los calibradores, también hago un mensaje. Es importante que haya esta bidireccionalidad de comunicación. ¿Y por qué? Porque si el proveedor tiene estandarizado, y obviamente ustedes como proveedores saben cuánto viene o para cuánto viene el calibrador. Ustedes son los que tienen que darnos y comunicarnos. ¿Sabes qué? El calibrador te va a servir para una corrida. Solo te sirve para una corrida y se desecha. El control te sirve para tantas corridas. Entonces, sí es importante esta comunicación. Como te decía, es ¿para qué lo hago? ¿Lo hago, no lo hago? ¿Lo estoy haciendo como me lo enseñaron?
o realmente en la práctica es como yo lo leo, ¿sí? Entonces, eso es, o sea, sí, sí tenemos que apoyarnos en cada uno de los como superoperadores que existen en cada una de las áreas para poder centralizar esta información y manejarla de esa forma. Totalmente de acuerdo, hemos ido refinando justamente en las partes que nos competen, pues ir viendo ese buen uso, sobre todo en lo que hablamos, ¿no? Calibraciones, controles, que es como que un poco donde más varía el comportamiento entre los diferentes clientes, como para tratar justamente de ir conociendo la realidad de cada uno de ellos, ¿no? Bueno, en realidad creo que ha sido muy fructífero esta reunión. Yo les agradezco muchísimo a los exponentes y también, lógicamente, a todos los que nos están viendo y escuchando a través de esta plataforma Zoom y la retransmisión en YouTube. Este ha sido, como bien mencionaban nuestros exponentes, una pequeña cápsula de lo que ustedes van a poder observar y aprender en el curso de gestión de inventarios. Quisiera darle paso a cada uno de los exponentes para dar un mensaje final antes de terminar este webinar. Doctora Nelvia, por favor. Bueno, pues nuevamente agradecerte, Carlitos, por esta iniciativa de realmente esta educación continua, a todos los que están presentes, porque es martes, no hay luz en muchos sectores. Obviamente, sé que están después de sus trabajos y esto cuesta, pero el compromiso que cada uno de ustedes tiene es súper importante. Así que creo que el mensaje es, si están aquí es para hacerlo mejor y dar una mejor condición al paciente, que ese es obviamente nuestro objetivo. Y eso, muchas gracias y que tengan una linda noche. Gracias, doctora Nelvia. Pues, Magíster Jorge, también su mensaje final, por favor. Bueno, nada más que agradecerles por estar aquí. Como bien ya lo dijo la doctora Nelvia, es martes, son casi 9 de la noche, pero lo importante es que se lleven esta parte del conocimiento del almacenamiento, de la gestión de inventarios, que por favor, al momento que tomen el curso, lo apliquen, sobre todo, como les decía, hemos diseñado esto de tal manera de que son las partes claves y las partes esenciales para el correcto funcionamiento de un laboratorio, pero sobre todo para buscar rentabilidad. El inventario, el almacenamiento es dinero que puede amortizarse en una percha por años de años si es que no se lo hace un correcto manejo. Entonces, nada más que agradecerles por este espacio y bueno, aprovechen estos webinars, este campus virtual que fue diseñado justo para todos ustedes, para que vayan mejorando y se conviertan en unos expertos en lo que respecta a la parte de diagnóstica. Listo, muchas gracias por sus mensajes. En realidad ha sido muy fructífera también este segundo webinar del campus. Pues como ustedes saben, pues seguiremos realizando más de estas reuniones. Agradecemos muchísimo la participación de nuestros expositores y también, lógicamente, de todos los que nos escuchan. Recuerden que para poder obtener el certificado de este webinar tienen que inscribirse en la página web del Campus Virtual Diagnóstica GD. En el respectivo curso van a realizar una evaluación corta con las preguntas elaboradas por nuestros queridos expositores y también una pequeña encuesta de satisfacción que lo que nos sirve pues justamente es para seguir mejorando en este camino hacia fortalecer los conocimientos de todos los profesionales del laboratorio. Yo les agradezco muchísimo por estar en esta jornada y les deseo una buena noche a todos. Saludos, que tengan una buena noche. Pasen muy bien. Gracias, una buena noche.